sincronicidad. Tiene aproximadamente unas 50 páginas y nada, vamos a leer básicamente las conclusiones. La investigación contiene diversas hipótesis, la mayoría de ellas manifiestas, y bueno, intentaremos que todas queden lo más fundamentadas posible con su efecto, en qué estado quedan al finalizar este aporte y qué grado de experiencia se ha adquirido al respecto. Al principio del estudio nos preguntamos por algunas de las experiencias que se mencionan en la mirada interna, en el capítulo La sospecha del sentido. ¿Cómo es posible adelantarse a hechos que luego ocurrieron? ¿Describir lugares que nunca visité? ¿Contar con exactitud lo sucedido en mi ausencia? ¿Captar un pensamiento lejano? Observamos que estas experiencias ocurren por el simple hecho de nacer como ser humano y que siempre dejan un sabor de que algo extraordinario ha ocurrido. Para la gran mayoría, esas experiencias ocurren por accidente, sin ser buscadas y sin ningún tipo de manejo. Por más que se quisiera, no se podrían volver a repetir. Gracias a Silo, contamos con una doctrina y unas prácticas que nos ponen en dirección a registrar el sentido de la vida. Y al recorrer ese camino, al profundizar, no solo tenemos la sospecha, sino que ese sentido se devela y se hace carne, de tal modo que vamos adquiriendo mayor comprensión de la realidad y de ese contacto con lo trascendente. Sabemos por experiencia que esas sospechas del sentido guardan una estrecha relación con el despliegue de la conciencia de sí y de las prácticas de ascesis. Es en este punto en el que nos encontramos con la primera hipótesis. ¿Cómo se producen esas experiencias no habituales? ¿Cuál es su relación con lo trascendente? Y sobre todo, ¿es posible el despliegue y manejo de esas experiencias en lo cotidiano, instalando un nuevo estilo de vida? Para afirmar lo anterior, buscamos un punto de vista que de algún modo nos permitiera no solo explicar los fenómenos experimentados, sino que fundamentalmente nos ayudara a ordenarlos y a integrarlos. Tomamos como punto de partida la definición de Carl Jung sobre la sincronicidad, en la que dos sucesos que ocurren al mismo tiempo y que tienen diferentes causas se unen por una coincidencia significativa, es decir, por el registro que tengo de ellos. Dos o más sucesos que no tienen diferentes causas están relacionados por la estructuralidad de la conciencia. De ahí que podamos hablar de simultaneidad, encadenamiento y determinismo propios de la segunda cuaterna, o, como en este caso, de sincronicidad, azar y libertad típicos de la tercera cuaterna. Será entonces la coincidencia significativa, es decir, el registro, el que permita encuadrar la experiencia en una u otra cuaterna. Este nuevo modo de percibir se caracteriza por el intento de ver el movimiento en sí y en todas las cosas, y también por la observación de la relación entre los niveles de conciencia y sus distintos planos. Enseguida caemos en cuenta del fuerte arrastre del pensamiento aristotélico, que se fundamenta en la lógica de la causa y efecto, y que influye en las ciencias y en nuestra forma de ver el mundo. Podemos entonces ver en este tipo de experiencias un intento de salir de ese antiguo paisaje de formación aristotélico, de salir de esas abstracciones y fotos que detienen todo para poder explicar un mundo estático, atemporal, ordenado, casi inerte. En Fundamentos del Pensar y en otros escritos, Silo menciona otra lógica,
otro modo de articular el pensar que define como relacional, y también otro modo de mirar la realidad. Observamos también por experiencia que esos sucesos sincrónicos, sin causa y efecto, pueden manifestarse en diferentes niveles de conciencia: sueño, semisueño, vigilia ordinaria, conciencia de sí. Y siempre se produce un trabajo no habitual del registro del tiempo y del espacio, como si de los espacios profundos llegasen señales que, buscadas más o menos intencionalmente o aleatorias, alteraran el habitual funcionamiento del psiquismo, tal y como describe Silo en Psicología 4, al respecto de la conciencia inspirada. Por cierto, que esas señales siempre llegan, pero es gracias a un trabajo de internalización de la experiencia, esfuerzo por caer en cuenta, por consolidar la conciencia de sí y de conectar con el sentido, que puede comprenderse y relacionarse a otro nivel, a la par que también instalarse como conquista de un nuevo estilo de vida y de una nueva forma de mirar el mundo y a uno mismo. Por todo lo anterior, rastreamos buscando estas experiencias en el místico sueco Emanuel Swedenborg, seguramente no lo estoy pronunciando bien, que con su teoría de las correspondencias establece analogías entre el espacio trascendente y el terreno. También nos interesan sus experiencias de comunicación con seres de otro tiempo y espacio. Estudiamos también el relato El caso Poe, incluido en el libro de Silo El día del león alado, como ejemplo de sincronicidad en el que el escritor Edgar Allan Poe parece anticiparse en su novela a hechos que luego ocurrieron. Swedenborg y Poe forman en esta investigación los dos extremos de una mandorla, el primero de manera mística y ascendente, el segundo lleva una vida degradante, y aunque en apariencia opuestos, nos muestran similares fenómenos del psiquismo en su funcionamiento alterado o no habitual. No hemos podido conocer los procedimientos, si es que los hubo, o el modo en que Swedenborg o Poe llegaron a esas experiencias. Aún así, es muy claro cómo la inspiración influye en sus vidas. Estos personajes y sus experiencias como ejemplos históricos claros nos dejan constancia y evidencia del funcionamiento de las anomalías temporales, a la par que fundamentan nuestra conclusión acerca de la relación entre planos, lo terreno y lo eterno. Por otro lado, Silo nos habla del control del tiempo y la energía. En ese control del tiempo nos remite a estas experiencias de anomalías temporales. Por un lado, al rescate de los significados que tienen que ver con lo común a la especie. Nos propone conectar la memoria profunda de la especie. Para ello, es necesario una reconciliación profunda, capaz de ir más allá de los propios contenidos. En algunas experiencias que citamos, como por ejemplo las tenidas en el oficio de fuego, podemos registrar un hilo de la eternidad que nos une a nuestros antepasados y se continúa hacia el futuro como proyecto e impulso. Sostenemos entonces, por estas breves experiencias tenidas, que existe también una reconciliación con el registro que tengo del tiempo y que nos acerca a esa memoria profunda, a esa posibilidad de saltar en el tiempo y de conectar también con seres de otro tiempo y espacio. Nos resuena aquí ese principio de acción válida que dice: si persigues un fin te encadenas, si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. En cuanto al control de la energía, algunas experiencias de proyección nos dejan la certeza del camino a seguir, aunque todavía tengamos mucho que recorrer y dejemos este apartado en forma de intuición.
Otra de las hipótesis intenta relacionar las experiencias del amor y el enamoramiento con la sincronicidad. Aunque no están encuadradas en esas experiencias de sospecha del sentido que mencionamos al principio, Silo las menciona en el vídeo sobre la experiencia, como una de las experiencias fundamentales de cambio en las que el tiempo, el espacio y la relación con otros funciona también de modo no habitual. Muchos místicos se refieren de este modo a esa unión con la divinidad. Algunas experiencias personales de roce con lo universal, con lo humano y lo sagrado de otros, nos permiten concluir que tal vez ese estado de conciencia inspirada al que aspiramos tenga por base un enamoramiento distinto, es decir, un diferente funcionamiento de la emoción cercana a la apertura poética, al deleite, a la no posesión y al dar desinteresado. Porque, ¿y si el objeto de nuestro amor fuese la humanidad, la evolución, la belleza? En este caso, el amor por la humanidad que nos planteamos pasa, primero, por la honestidad y humildad de reconocer que uno no siente ese amor universal. Y a la vez por la necesidad de avanzar en esa dirección con determinación. En el intento de habilitar esta nueva mirada desde el movimiento, relacionamos la forma pura con diferentes ámbitos. Uno de ellos es la ciencia, otro buscamos la sincronicidad en la naturaleza y en la historia. En cuanto a la relación de la forma pura y la ciencia, buscamos referencias de cambios de paradigma. Y bueno, ese viejo paisaje aristotélico y su visión del mundo, simétrica, atemporal y perfecta, vemos que vive su primer cuestionamiento de mano de las concepciones artísticas de las vanguardias de principios del siglo XIX, que se abren a la influencia del Oriente, por ejemplo del arte zen, que da importancia al caos, lo asimétrico y lo imperfecto. Sin embargo, es en la ciencia y en el desarrollo de la técnica, de la tecné, donde la visión aristotélica mantiene no solo su influencia desde el siglo XVII, sino su apogeo durante los últimos siglos. En las nuevas concepciones científicas planteadas por Ilya Prigogine, seguramente también lo pronuncié mal, Premio Nobel de Química 1977, observamos la inspiración en el mundo de la física y el cuestionamiento de esa visión del mundo aristotélico. Nos paramos primero en el entrelazamiento cuántico, viendo la relación entre el comportamiento de las partículas subatómicas y el enamoramiento, o las experiencias que comentábamos del místico sueco Swedenborg. El descubrimiento del distinto comportamiento de las partículas subatómicas con la realidad en la que nos movemos abrió una brecha entre lo micro y lo macro que sigue abierta hasta hoy. Las leyes de Newton, de Einstein y de la mecánica clásica en general no servían para explicar este nuevo mundo. Aparecía la mecánica cuántica. Por otro lado, mientras, Darwin propone las fluctuaciones de las especies, su evolución. Y unos años más tarde, Hubble y su telescopio ponían edad al universo. Es decir, introducen el tiempo. Sin embargo, tanto Newton como Einstein, como posteriormente Stephen Hawking y otros, proponen una ciencia clásica en la que se niega el tiempo. Ilya Prigogine supone el intento por salirse de ese paisaje de formación aristotélico. El tiempo dejará de ser una mera coordenada, unida sin distinción al espacio en el que se inscriben los fenómenos, para convertirse en un tiempo creativo. Esta flecha del tiempo, pasado, presente y futuro, ya no será simétrica, sino que es ahora un despliegue de fenómenos irreversibles, como la vida, en los que se expresa una intención evolutiva a través del azar. En su pensamiento descubrimos ecos de las antiguas cosmogonías, paralelismos con nuestra doctrina siloísta, y particularmente con lo que muchos hemos registrado
durante los pasos de la tercera cuaterna de la disciplina. ¿Hola? ¿Hola? Se te oye bien. No se te ve, pero se te oye bien. Observamos también los fenómenos de sincronicidad en la naturaleza, en el mundo, lo que nos permite conjeturar cómo esa forma pura actúa también en los fenómenos naturales. Citamos el ejemplo del comportamiento del vuelo de los estorninos, con la hipótesis de que, al juntarse de a miles, reproducen las ondulaciones que percibimos con la fuerza. Es decir, que captan esa señal permanente y sutil que llega desde los espacios profundos. ¿Y si los estorninos, al unirse de a miles, superaran también ese mismo límite? ¿Y si al unirse de a miles actuasen como un solo cuerpo? Igual que cuando Isis unió todos los trozos de Osiris, según cuenta la mitología egipcia. ¿Y si al unirse de a miles, ese cuerpo mayor que forman registrase esas ondulaciones? ¿Y si ese movimiento que describen al volar fuera la traducción de ese contacto con la no forma? En cuanto a la sincronicidad en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad podemos rastrear diferentes momentos en los que se producen sincronicidades. No es un estudio exhaustivo, sino un paseo de la mirada por distintos periodos con esa búsqueda. Si a lo largo del día puedo observar esos fenómenos de la sincronicidad, ¿cómo no iba a estar presente en periodos más largos de tiempo? ¿Cómo podemos pensar en un momento histórico en el que no estén presentes las sincronicidades? De todos modos, distinto será que esté presente a que sea característica principal y que defina ese momento histórico. Tendremos en cuenta lo dicho hasta aquí, es decir, fenómenos que no se rigen por la causa y el efecto, sino en los que intervienen el azar y la casualidad. Momentos en que se entretejen los tiempos de forma no habitual debido al roce con el plano de lo trascendente. Y también que su impacto e influencia no se restrinja a un lugar geográfico concreto, sino que abarque a la humanidad en su conjunto. Es evidente que lo expuesto hasta aquí guarda relación también con lo definido por Silo como momentos humanistas. En las diferentes ramas evolutivas que dan lugar a la humanidad podríamos ubicar este fenómeno. Varios homínidos se desarrollan, unos antes, otros después, colaborando con la vida en el más amplio sentido de la palabra durante millones de años. Ese tiempo lento de construcción y confluencia, en el que se van sincronizando, sufre una aceleración notable en su contacto con el fuego. Es muy probable que lo humano como tal estuviese latente o preconfigurado a ese contacto. Lo que sí es evidente es que no solo se desarrolla, sino que lo humano se fija, se convierte en característica básica, por así decirlo, de todos los homínidos posteriores. Es un claro proceso irreversible, como explicaría Pregauguén, un punto de inflexión que marca un antes y un después, y en el que para nosotros se produce una irrupción de lo trascendental. No es curioso que aparezcan ritos funerarios y de creencias post-mortem asociadas en esos grupos de homínidos que primero conservan y luego controlan el fuego. El siguiente estadio, en el que los fenómenos de regeneración y comprensión de los ciclos naturales, gestación, crecimiento y muerte, asociados a los cultivos y domesticación de animales, fueron relacionados desde su inicio a diosas, evidenciando nuevamente el contacto con lo trascendente. Asistimos a otra aceleración del tiempo histórico, en la que se difunde y o aparece simultáneamente en diversos lugares una nueva condición interna y social. Ya en la era axial, en torno al siglo V, antes de nuestra era, nos muestra la confluencia de diversos maestros, Buda, Lao Tse, los presocráticos, en distintas latitudes y culturas
en las que el contacto con lo sagrado se manifiesta más sistematizado y consciente. Con los viajes europeos del siglo XVI se empieza a interconectar el mundo. Esta primera etapa se completará a partir del año 2000 con los ordenadores, los teléfonos móviles, Internet y los satélites. Las diversas formas de ver el mundo, con sus tradiciones, folclore, música, gastronomía, etc., entran en contacto y sufren el impacto, como nunca, de la contradicción entre globalización y mundialización. Es una época de aceleración del tiempo histórico que violenta al transcurrir personal con creencias desechables y cambiantes, con sensaciones de vértigo, ansiedad, estrés y sinsentido. Esta situación de interconexión se evidencia con la pandemia como fenómeno global que ocurre al mismo tiempo y que hace vivir la misma situación a personas de diferentes edades, razas y latitudes. Nos hace contemporáneos, poniendo de relieve los siguientes aspectos. Empieza a surgir un nosotros, todavía difuso, en medio de actitudes individualistas. Otro factor es la importancia de respuestas cada vez más globales, universales o estructurales, diríamos. Y por último, se generalizan sensaciones y emociones relacionadas con los viejos temores a la pobreza, la soledad, la enfermedad y la muerte. Lo que siempre había estado cubierto por la actividad en el mundo pasa a un primer plano en las conversaciones y relaciones entre las personas. Estos factores son la manifestación externa de un profundo cambio en el ser humano. El mundo, entendido como construcción social e histórica, de este periodo ya estaba en crisis y eran bien claras sus deficiencias económicas, sociales, políticas, etc. Hasta ahora, todo este mundo para muchos ciudadanos de a pie evidenciaba la crisis de lo externo e impactaba, digamos, sutilmente en su psiquismo sin mucha comprensión de la relación entre lo interno y lo externo. Pero cuando la pandemia obliga a frenar la actividad en el mundo y encierra a sus ciudadanos en las casas, se sintió un impacto nuevo. Millones de seres humanos al mismo tiempo tomaron contacto con su interior. Esa señal que busca una respuesta, ese silencio que busca y necesita profundizarse, es también una nueva característica de este momento histórico. En todo caso, el mensaje de Silo se presenta como la espiritualidad capaz de dar respuesta a las necesidades de este momento, como la señal traducida con bondad que conecta con lo sagrado y lo profundo. Y tal vez ese cambio profundo y esencial que seamos capaces de producir en nuestro interior interconecte con esa búsqueda y ese silencio que está impactando en la humanidad en su conjunto. Es posible que esa señal de los espacios profundos llegue gracias al trabajo consciente de desarrollo del amor y la compasión, gracias a la conexión con esos guías profundos que permiten la transmisión del espíritu. Tal vez se produzca un vuelo poético como el de los estorninos. En todo caso, creemos que eso se está produciendo. El gran cambio no será como imaginamos. Lo que sí es evidente es que podemos acelerar ese proceso trascendente realizando el esfuerzo de avanzar en ese siempre postergado cambio profundo y esencial. Finalmente, citamos algunas experiencias personales que hemos relacionado con la sincronicidad, al menos con 3 objetivos. El primero, para que el lector pueda tal vez reconocer más fácilmente estas experiencias que seguramente haya tenido. El segundo, como modo de reordenar y sintetizar la propia experiencia. El tercero, con la intención de propiciar el intercambio. La mayor conclusión de esta investigación radica en que las experiencias de sincronicidad están íntimamente relacionadas con el despliegue de la conciencia de sí, las prácticas de ascesis y el sentido de la vida.
No iniciamos este trabajo por muy vistosas que puedan ser algunas de estas experiencias, sino por el registro de lucidez y de unidad interna que opera como trasfondo de búsqueda en algunos casos y de certeza en otros momentos. Cuando la división atencional se mantiene y la conciencia de sí se despliega en lo cotidiano, se tienen experiencias que conectan con el sentido. Ya no se trata de una sospecha, sino de evidencias y certezas de distinto grado y profundidad. En muchas de esas experiencias reconocemos una alteración del tiempo y el espacio no habituales. El control del tiempo y de la energía es una búsqueda y una práctica sobre la inmortalidad. Es una osadía sobre el determinismo de la conciencia y una rebeldía frente al absurdo de la muerte y del gris sinsentido de la vida. Son estas copresencias las que motivaron la investigación en el intento de profundizar la mirada y las que nos permiten relacionar las experiencias en un intento de reconocer lo sagrado en uno y en todo. Muchas gracias. Buenísimo, Pablo. Muy bueno, Muy Pablo. bueno, Pablo, muy bueno. Muy bien. Bueno, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Pablo. Muchas gracias, Pablo. Interesante. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muy bueno, muy bonito. Trabajo limpio. Gracias. Muy bien.